el diputado Luis Duque de la coalición Vamos. Y lo invitamos porque lo hemos estado viendo en una tarea que es importante y que va de la mano de los diputados de la República, y es la tarea de fiscalización. Lo he visto visitando escuelas, viendo las condiciones en que se encuentran algunos planteles educativos, pero esto lo contrasto con la bajísima ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio de Educación. Cuando veo esas imágenes que usted presenta y veo la ejecución presupuestaria del Meduca y al mismo tiempo veo el deseo, la intensidad que le está metiendo Meduca a las computadoras, trato de entender qué es lo que está pasando. Diputado Duque, bienvenido. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ana Matilde. Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. Gracias por la invitación de poder estar aquí, poder compartir este ejercicio que estamos haciendo de fiscalización, de recorrido a cada una de las escuelas, en este caso en el distrito de San Miguelito. A mí me llamó poderosamente la atención y quiero dejar claro que este ejercicio no lo estoy haciendo desde ahora que iniciaron las clases, lo vengo haciendo desde antes y en mi cuenta de Instagram lo pueden verificar. Sin embargo, esperé específicamente para ser más beligerante ahora por una razón. Las cifras que ha estado mostrando la ministra de Educación, y la dejé esperar, indicaban de que casi el 99.5% de las escuelas estaban listas o en condiciones óptimas para que los estudiantes dieran clases. Y yo esperé que iniciaran las clases para poder ir a verificar si eso en verdad era cierto, es correcto. Y lo que me he encontrado son sorpresas. Son sorpresas, y te lo voy a plantear así. Hubo escuelas donde sí estaban bien, pero hay escuelas donde hemos encontrado diferentes realidades. Y te la pongo de la siguiente forma. El IPT Luis Martín en Samaria cuenta con un área técnica que está en las peores condiciones que ningún estudiante debiera estudiar. Me he encontrado con cielos rasos que están cayéndose en salones donde estudiantes están recibiendo clases, abanicos que están por caérsele encima a estudiantes. Me he encontrado con baños donde tienen que ser utilizados por profesores, estudiantes, visitas, y son baños donde comparten tanto hombres como mujeres y no están en las óptimas condiciones para poder que alguien vaya al baño. No tiene agua, los inodoros están rotos. Estamos hablando también de que el IPT Luis Martín tiene dos áreas, un área técnica y tiene la parte donde se dictan clases a los otros grados. En esa área tampoco cuentan con un lugar donde los estudiantes puedan tomar agua potable. No hay fuentes de agua potable donde los estudiantes puedan tomar agua. Los baños también de ese lado se encuentran en las mismas condiciones. Hemos encontrado descartes todavía sin recoger y un sinnúmero de irregularidades, aguas servidas. Y te voy a ser sincero, tú hacías una muy buena relación. Tenemos en estos momentos una baja ejecución presupuestaria por parte del Meduca. Y lo que más duele de esa baja ejecución presupuestaria no es que no se esté utilizando el dinero, es que parte de ese dinero se ha utilizado para trasladarse a otras instituciones para poder de que, por ejemplo, el MOP, otras instituciones puedan continuar con su labor de contratación pública y ustedes saben lo que eso conlleva hasta cierto punto. Y a mí lo que me llama más la atención de todo esto es que esa es plata que se está dejando de utilizar para poder invertir en una escuela, para poder mejorarla, para poder reconstruirla, y se está utilizando para llevarse a otros lados. Y también son alrededor de casi, según la información que estábamos revisando, más de $1.000 millones que se dejó de utilizar y que no se ha utilizado, que el Meduca tenía para inversión. Entonces, tú te quedas pensando, ¿por qué si tienes $1.000 millones para utilizar en mantenimiento, en poder dotar de recursos a las escuelas, de poder
cambiar o reconstruir una escuela que requiere reconstrucción, como en el caso del IPT Luis Martín en Samaria, o en el caso del Instituto Alfredo Cantón, esa plata se queda ahí estancada y nadie la utiliza, detenida, y nadie le presta atención. Diputado, ¿y no cree, Álvaro? Buenos días a todos. Adelante. Que intervenga, pero no cree, para darle chancecito que tome agua, ¿no cree que hay no hay una intención ya planificada, pensada, de desmantelar el 7%? Pareciera que la intención es demostrar que no se puede ejecutar, que es irreal ese 7% que le dan, que está asignado por ley al presupuesto, y por eso mismo no se ejecuta, no se hace el esfuerzo. Mira, yo creo que tiene que ver con un tema de falta de voluntad de parte de quienes tienen la administración de la cartera, en este caso la ministra Lucy Molinar. Le ha faltado capacidad de poder o visión de poder realmente ejecutar ese dinero de una forma que sea la más óptima posible. Y te lo pongo en el siguiente caso. Y hacían la comparación con las laptops. Yo creo que plata hay, lo que no hay es voluntad. Por ejemplo, quieren hacer la licitación de las compras de las laptops, pero yo también me hago preguntas con respecto a eso. Nosotros estamos claros de cuál es el factor real o el número o el porcentaje real de la brecha digital que existe en nuestros centros educativos. Nosotros conocemos cuántas escuelas realmente no tienen internet o no tienen la capacidad o la infraestructura para poder recibir internet. Porque estamos hablando que esto no solamente va a afectar en zonas urbanas, va a afectar en zonas rurales o en las comarcas. Esto es una realidad que se ve, o sea, clara y específicamente aquí en la ciudad capital, donde hay escuelas que no tienen un internet. Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo por comprar laptops, casi 271 millones de dólares aproximadamente era el tercer intento de licitación que se estaba realizando, pero adivinen, eso es plata adicional que se está solicitando de los 1.000 millones de dólares que ya tiene la ministra y que no se está utilizando para comprarle laptop de estudiantes de un programa que ya se utilizó en el quinquenio pasado, que no vi cuáles fueron los resultados, para dotarle de ellos. Sin embargo, las escuelas aún terminan sin darles los mantenimientos correctos o necesarios para que los estudiantes puedan estar en óptimas condiciones. A mí me duele porque yo vengo de estudiar del sistema público de educación. Yo vengo de estudiar mi primaria, mi secundaria, mi primero y segundo ciclo en escuelas públicas de este país. Y me duele que nosotros estemos estudiando en esas condiciones. Yo pasé por el problema de fibra de vidrio. Yo esperaba que todas estas condiciones en el pasar de los años fueran arreglándose, pero hemos visto que ha sido todo lo contrario. Y lo que más molesta es que yo no sé si están creando esta necesidad para llevar a los estudiantes a estudiar a centros aparte de su centro o infraestructura escolar más cercana. Por ejemplo, en el caso del Cantón, que se los llevan de San Miguelito, tienen que ir a estudiar a la Vía España. Y ese lugar donde van a estudiar es un centro alquilado. Pero el centro donde ellos estudian en San Miguelito todavía está esperando ser remodelado. Está que lo demuelan para poder que lo reconstruyan. Y eso está ahí esperando, tiene años esperando. Pero los llevan a ellos a estudiar a un lugar donde está siendo alquilado, tampoco cuentan con las mejores condiciones para que un estudiante pueda estudiar, y se le está pagando con plata del Estado a un tercero para que los estudiantes estudien en ese lugar. Entonces, estamos haciendo un mal uso de los fondos públicos y esa es una a nivel directa. Educativo. ¿Esa contratación directa con los alquileres, eso? No recuerdo ahorita mismo, sé que tengo la información, tuviese que investigarla y la puedo compartir. Lo que sí sé es que ese es el común comportamiento que estamos percibiendo no solamente en San Miguelito, sino en otros lugares del país, en otros sectores del país. Y eso deja entrever de que utilizan la educación como un punto para querer hacer y beneficiar y ayudar a sus allegados. Porque hasta cierto punto, ¿quiénes son los que se ganan esos contratos? Son amigos de los que están en el poder. Entonces, son locales que tampoco cuentan con las óptimas condiciones, y lo que más me causa dolor, y disculpen la indignación porque esto de verdad a mí me mueve y me golpea duro, es que tú alquilas un local con muchos millones de dólares
y el local, los profesores y los padres de familias tienen que poner de su esfuerzo para que esté en óptimas condiciones. Eso no está bien. Eso no está bien. Donde tú vayas, si yo tengo plata y voy a alquilar algo, a mí ese dueño me tiene que tener el local en óptimas condiciones para yo poder llegar, simplemente traer mis escritorios, traer mis utensilios y comenzar a dar clases. No con baños que no están listos, lugares que son vulnerables a personas que pueden entrar dentro de la escuela, robarse los aires acondicionados. O sea, no hay un tema de seguridad, por lo menos en el lugar donde están estudiando. Entonces, una mezcla de factores que estamos viendo de la falta de ejecución o de falta de voluntad de parte de la ministra de querer realmente vender la realidad que está pasando en la educación panameña y poner un plan estratégico que venga a cambiar la realidad de los estudiantes, no solo en San Miguelito, sino en todo el país. Y me preocupa. Sí, adelante. No, y diputado, si en San Miguelito, que está aquí mismo, a la vuelta de la esquina, usted se ha percatado de todo esto, ¿qué estará pasando en áreas rurales, en áreas apartadas, en áreas comarcales en estos momentos? Es la gran interrogante que yo me hago. Incluso el fin de semana presentaba yo un video de cómo estudiantes en Chitra, allá en la provincia de Veraguas, arriesgan su vida todos los días cruzando por un puente que está prácticamente a punto de caerse, y por ahí pasan los chicos y me dirán, ¿qué tiene que ver Meduca con el puente? Bueno, debiera preocuparse y coordinar de manera interinstitucional con el Ministerio de Obras Públicas para ver cómo se resuelven estos temas, porque mucho dinero del Meduca está yendo a parar también al Ministerio de Obras Públicas, diputado Duque. Totalmente como mencionas, Álvaro. Yo creo que, vuelvo y reitero, hay una falta de capacidad, yo creo decirlo así, o visión, o realmente una voluntad estratégica de parte de la ministra de saber o preocuparse por los problemas que están pasando los estudiantes. ¿Y por qué te lo planteo? Tú bien lo has dicho. Yo, en caso tal, tuviese la oportunidad de estar en un puesto como ese, tuviese que analizar realmente cuáles son las condiciones en que nuestros estudiantes están pasando. Y si tenemos, por ejemplo, estudiantes que están teniendo problemas de acceso para poder llegar a sus escuelas, yo tengo que preocuparme de ir a hablar con esa ministra con ese ministro, por ejemplo, en el caso del ministro de Obras Públicas, para que se puedan construir los puentes. Si esos traslados de partida que se están dando, interinstitucionales, son para arreglar las vías donde los estudiantes van a llegar a las escuelas, te lo compro, fine. Pero si no lo es, estamos destinando dinero público destinado a educación para otras cosas que pueden ser importantes, pero nuestra educación es prioritaria en nuestro país y desenfoca el por qué se está destinando ese 7% del Producto Interno Bruto a nuestros estudiantes para mejorar las condiciones académicas. Yo te voy a decir algo, en este caso, Álvaro, yo voy a continuar realizando estos recorridos en el distrito de San Miguelito. Tengo más de 50 centros educativos que tengo que visitar. Hasta la fecha he visitado alrededor de 15 y voy a continuar dando a conocer la realidad que tiene, por lo menos, mi distrito a nivel educativo, y sé que eso va a llevar a que muchas más personas a nivel de todo el país quieran exponer y quieran hablar, porque muchas veces los maestros, los profesores, los directores no se atreven a hablar porque creen que le van a tomar algún tipo de represalia contra ellos. Y allí hay un tema delicadísimo, porque el que estás afectando es al estudiante. El que no está recibiendo las condiciones óptimas para estudiar es el estudiante. Y bien lo planteó el estudio que hizo nuestro colega Jorge Bloise en análisis de esa ley de reforma educativa, cuando trajo expertos aquí a Panamá, donde se hablaba que casi el 85% de los estudiantes no están entendiendo la información que están recibiendo. Simplemente memorizan, pero no están creando ese pensamiento crítico para poder crear nuevas ideas, para poder plantear nuevos escenarios, para poder
em, establecer una nueva forma o rutas de poder hacer ciencia, de hacer matemática, de poder hacer nuevos negocios, de, de hacer un país distinto. Y eso es querer, eso no es preocuparse por la educación por parte de nuestra ministra. Y eh, yo vamos a continuar no solamente haciendo los recorridos, nosotros estamos enviando notas al Ministerio de Educación evidenciando los problemas que hay en cada una de las escuelas, porque aunque hemos encontrado algunos centros educativos que sí están en óptimas condiciones, eh, aún carecen de algunas cosas que hay que prestarle atención. Nosotros estamos enviando esas notas para que el Ministerio de Educación, tanto a nivel regional como a nivel nacional, puedan entender la realidad que hay de los centros educativos y puedan dar algún tipo de respuesta. Nosotros sí estamos pensando otras acciones a nivel legislativo, no solo de fiscalización y de notas, sino tal vez algún tipo de citación a la ministra para que pueda darle la cara al país y pueda explicar la baja ejecución presupuestaria, que pueda explicar cuál es el trasfondo, el interés por detrás del programa de las laptops y qué ella espera el poder conseguir con el mismo. También que pueda explicar el tema de los programas alimenticios que hay en los centros educativos, que también hay un par de irregularidades que hemos estado identificando. Y también, por ejemplo, que pueda dar estatus del tema docente. Son muchas cosas que nosotros tenemos preguntas, necesitamos respuestas, y creo que la ministra de Educación fue citada el año pasado, dio la cara, habló, sin embargo, creo que no escuchó lo que nosotros los diputados le estábamos transmitiendo, porque siguió haciendo las mismas prácticas que ha venido realizando y no ha cambiado en nada, no ha mejorado el enfoque que le ha dado la educación pública panameña. Entonces, como yo siempre digo en cada una de mis intervenciones, en mis videos, cuando hago esta fiscalización, a la educación pública panameña hay que darle cariño y hay que preocuparse por ella, porque si no le damos cariño, lamentablemente vamos a continuar con el mismo titular de las noticias, titular donde indica estudiantes que lamentablemente y tristemente pierden la vida porque no se preocuparon por construirle las calles, estudiantes que tienen que estudiar con mucho calor porque el Meduca o las entes encargados del sistema educativo no se preocupan por brindarle las mejores condiciones dentro del sistema escolar a estos jóvenes, estudiantes que se quejan que en su escuela no hay agua, no hay un buen acometida eléctrica para poder tener otro tipo de herramientas que les faciliten el uso de la pedagogía o la enseñanza a los estudiantes en los centros educativos. O sea, más allá de la reforma a la ley de orgánica de educación, nosotros tenemos que llevar esto a la práctica y en la práctica tenemos que transformar nuestro sistema educativo con acciones concretas de inversión, de infraestructura, para que exista un cambio también cultural dentro de nuestros estudiantes y profesores y padres de familia en el sistema educativo público de nuestro país. Luis, le voy a dar la palabra a Ana Matilde, pero antes que se me escape esta pregunta, ¿hay algún proyecto ya, algún documento, algo a lo que la Asamblea haya tenido acceso en materia de la ley de educación y la transformación que se está planteando? ¿Hay algún borrador, algo ha llegado a manos de los diputados? No, mira que no. No a mi despacho, a mí no me ha llegado ningún tipo de información por parte del Ministerio de Educación de algún tipo de esfuerzo que se esté realizando por la reforma a la ley educativa. El único que está realizando un esfuerzo real, y es a nivel legislativo profundo, porque también tiene ese interés por la educación panameña, es el diputado Jorge Bloise, quien sí ha estado impulsando diferentes espacios para escuchar a la gente, no solo escuchar a profesores, docentes, estudiantes, la sociedad civil, sino también entes internacionales, otros países que ya han pasado por este proceso de transformación educativa y poder aprender para plantear una propuesta concreta, robusta, para poder reformar este sistema educativo a nivel legislativo también. Ana Matilde. Sí, yo sí quería dejar una reflexión. Gracias, Álvaro, por la oportunidad, al diputado y en general. Y es que yo sí observo, puedo estar equivocada, pero yo observo que hay un comportamiento sistemático para tratar de desmantelar lo que ha sido un logro, una conquista social.
precisamente porque con la base ideológica que nos están gobernando, lo que se quiere convencer es de que políticamente fue un gran error y que no hay posibilidad de ejecutar ese presupuesto. Y por el otro lado está el tema de que hay un indicador macroeconómico y un indicador estandarizado, universal, de que el acceso a la tecnología marca ya un índice de desarrollo humano. Eso va a dar un falso positivo, porque como bien explicaba el diputado, va a ser un montón de niños con laptop, pero eso no significa que han avanzado, ni que la educación ha mejorado, ni que con eso hay verdadero desarrollo. Así que yo sí diría, ojo con eso, porque yo creo que hacia allá es que nos quieren llevar. Y además, Chile, además para aportar en esto, eh, justo yo estaba leyendo y ampliando mi conocimiento en este tema y he podido encontrar información donde países donde ya habían apostado por el uso de la tecnología en las aulas escolares y dotarlos a los estudiantes están echando para Suecia atrás. es un ejemplo. Es decir, sí, y eso, si mal no me equivoco, se dio, creo que fue en Suecia, Sí. que lo estaban aplicando. Igual, vuelvo a reitero y lo puedo reconfirmar el país, no recuerdo específicamente, ahorita se me escapa, Suecia, pero es Suecia. sí lo estaba viendo, Suecia. Y, y me preocupa porque, vuelvo y digo, no estamos llevando a ese pensamiento crítico del estudiante de cuestionarse, de autorreflexión del conocimiento que está adquiriendo, y muchos de ellos terminan leyendo para decir que leyeron, para completar eh, métricas, para completar tareas, pero realmente con qué información te estás quedando, cómo eso te está sirviendo para tú mejorar en tu vida, para tú poder ser un mejor profesional. Entonces la educación no está calando como tiene que calar, no está profundizándose como tiene que profundizar, y creo que las personas, como bien lo has dicho, que están hoy en el poder, están intentando desvirtuar todas las conquistas y luchas que se han dado a nivel educativo para, para poder avanzar en ese rubro, porque que se haya querido aumentar a un 7% del Producto Interno Bruto era por una necesidad. A nuestras escuelas le hacen falta que le pongan la atención debida, tanto en infraestructura como a nivel de recursos, como a nivel pedagógico, para poder también capacitar mejor a nuestros docentes, entre muchos otros factores. Y si nosotros creemos que si más apostamos a la educación en recursos o fondos públicos, peor le va a ir al país, o estamos haciendo un gasto innecesario, creo que los que están por esa línea están totalmente equivocados. Los dos índices para poder que un país avance o crezca, o de un país subdesarrollado o en crecimiento a un país desarrollado, son educación y salud. Son índices económicos, macroeconómicos que tienen que analizarse. Entonces, yo nada más lo dejo ahí, pero sí creo que a nuestra educación pública panameña hay que ponerle un poco más de cariño. Totalmente de acuerdo. Gracias, diputado Lucho Duque, por compartir con nosotros, y aplaudo la tarea que está realizando. Creo que es realmente uno de los principales roles de un diputado, y es el de fiscalizar, no de aplaudir todo. Hay que fiscalizar, decir lo bueno, decir lo malo y decir lo feo. Señoras y señores, es parte del trabajo que tienen los diputados de la República, y luchar para que las cosas mejoren, hacer las denuncias que tienen que hacer, no callarse las cosas. Gracias, seguimos adelante. Ahora. Hasta luego, gracias.